Saludos. En esta lección vamos a hablar sobre qué es el conflicto de tu historia. Mirad, el conflicto responde a la pregunta ¿qué es lo que pasa en tu historia? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es ese problema tan enorme que hace que los protagonistas tengan que resolverlo porque si no todo su mundo va a cambiar a peor? Pues eso tan grave que sucede es el conflicto. Fijaros aquí que os he puesto diferentes imágenes de diferentes conflictos. Un conflicto puede ser, evidentemente, cuando hay una pelea entre superhéroes. Imagínate que tu protagonista es una superheroína y se encuentra con un supervillano que viene a robar un banco, yo que sé, a cualquier cosa, a hacer daño a la gente de la ciudad. Y entonces la superheroína, para evitar ese problema, tiene que luchar contra el supervillano. Eso es un conflicto. Imagínate otro conflicto, puede ser que dos chicos en el cole discuten y se enfadan y luego tienen que resolver el problema. Ha habido un conflicto porque se han enfadado por algún motivo y entonces tu historia tiene que tratar de cómo solucionar ese conflicto, cómo hacer que vuelvan a ser amigos o que de repente llega un asteroide que va a caer en la Tierra y puede caer en medio de una ciudad y explotar y causar muchos daños. Entonces, el conflicto es que llega el asteroide y va a provocar un daño y nosotros, los habitantes del planeta, tenemos que evitar o que caiga o tenemos que desviarlo o tenemos que destruirlo en el espacio antes de que caiga a tierra. Imagínate otro conflicto, que vas a dar un paseo por el campo, por el bosque con tu familia, pero te despistas y te pierdes. Y de repente aparece un lobo gigante que te persigue y tú tienes que escaparte y salvarte. Bueno, pues es un conflicto. Eso que ha ocurrido puede dar lugar a una historia y tú tienes que ser capaz de resolver ese conflicto. ¿Cómo? Bueno, pues tendrás que o dar esquinazo al lobo y escaparte, o hacerte amigo del lobo y que seáis muy amigos, o lo que tú quieras, pero es un conflicto que hay que resolver y imagínate, vas de vacaciones con tus padres a una playa y te pones a bucear, a jugar y demás, y de repente te encuentras una caja que tiene dentro un mapa o una llave y es un misterio que tienes que resolver porque quieres saber para qué sirve ese mapa o para qué sirve esa llave. Y entonces con tus amigos tenéis que descubrir para qué sirve, dónde te lleva ese mapa a vivir aventuras. Bueno, pues ese es el conflicto. Como veis, los conflictos no son solamente peleas, ¿eh? Aquí, por ejemplo, no tiene por qué haber peleas. Es simplemente el conflicto consiste en averiguar un misterio. Hay un misterio y lo tengo que resolver. Ese es el conflicto. Igual que aquí. Este chico es un detective y está con un montón de pistas porque está investigando un misterio que puede ser en su colegio, puede ser en su barrio, puede ser en su lugar de vacaciones, donde tú quieras, pero se ha encontrado con un misterio y tiene que juntar todas las pistas para averiguar cómo resolver ese misterio. ¿Qué puede ser? Pues imagínate que los gatos de tu barrio empiezan a desaparecer y nadie los encuentra y está todo el mundo muy preocupado, pero tú encuentras algunas pistas que te hacen sospechar que alguien los está secuestrando. Entonces tú tienes que averiguar quién secuestra a los gatos y recuperarlos. Bien, pues ese es un conflicto. O imagínate que estás lo mismo de vacaciones, estás de vacaciones, pero en lugar de bucear has decidido que te vas a meterte en una barquita que has encontrado por allí cerca de la costa. Dice, va, total, no pasa nada, si aquí siempre está tranquilo el agua. Y te montas en la barca, empiezas a navegar un poquito cerca de la orilla, pero se levanta una tormenta y la corriente te lleva mar adentro y hay una tempestad con olas enormes. Bueno, pues eso es un conflicto porque de repente te ves perdido en medio del mar y tienes que
volver a tierra, tienes que tienes que resolver ese conflicto. Como te das cuenta, estos conflictos son esos problemas tan enormes, tan gordos que ocurren en un cuento, en una historia, y que hacen que los personajes tengan que espabilarse, actuar, ponerse en marcha. Si no tuviésemos un conflicto, entonces sería muy aburrida tu historia. Tengo que decirte que en los relatos o en los cuentos o en las novelas para la gente más mayor, hay más de un conflicto. Está el conflicto principal, que es el que yo te acabo de explicar, pero luego puede haber conflictos secundarios, que es un conflicto secundario imagínate, aquí este protagonista, ¿vale? El de la barca, ¿vale? Pues está en la barca y el conflicto principal es que la corriente le ha arrastrado mar adentro y hay una tormenta y tiene que solucionarlo, pero puede tener un conflicto secundario, un conflicto interno, que es que no sabe nadar o que le da mucho miedo el agua y simplemente quería intentar superarlo navegando cerquita de la orilla para irlo superando poco a poco, pero de repente se ha visto en medio del mar. Entonces, esos conflictos secundarios son muy interesantes para las novelas porque añaden un extra de emoción y de interés y de intriga a las historias. Pero de momento para ti te aconsejo que solamente manejes el conflicto principal, un solo conflicto, porque si no es muy complicado de manejar todo eso y hacerlo encajar bien.